de mantener la continuidad, el contacto, los vínculos, porque no solamente hockey, sino esto de sostener el grupo. Y que vengan y te digan así muy liviana, no, pero el año pasado no hubo hockey. Sí, hubo. Después se volvió en octubre de una manera, fuimos progresando hasta que pudimos volver a los amistosos, ahora se volvió para atrás, pero como experiencia, muchísimo aprendizaje. Bueno, también se ha dicho que no hubo clases, ¿no? Y sin Lo mismo, embargo, sí. hubo clases y pusimos todo ese empeño para que las clases salieran adelante, ¿no? En todos los ámbitos y en todos los niveles. Ujú. Y entonces, ya que estamos, les nombro una autora que es Casablancas, que habla sobre el concepto de transeúntes digitales. Los docentes y las docentes somos transeúntes digitales. ¿Qué quiere decir? Y ella habla de pasar las TIC a las TAC, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, ¿no? Y es la vinculación justamente de todos los recursos digitales y eh, sí, de todos los recursos digitales con la pedagogía. Que los docentes, con esta idea de transeúnte digital, tuvimos que hacer malabares el año pasado y además salir a aprender un montón de cuestiones que no sabíamos de lo tecnológico. No lo sabíamos porque no lo necesitábamos. Entonces, no lo aprendíamos. Había algunos que sí, ¿no? Y algunas que sí. Y bueno, y tuvimos que salir a aprender todo esto y encontrar los recursos más favorables, por ejemplo, en la cátedra, para que acercarlos a la realidad lo más que podíamos, ¿sí? No a la realidad presencial, a la realidad de un programa que está escrito y que debíamos atender. Y además, otra cuestión que se nos presentó el año pasado, cuando decidimos, porque el aislamiento seguía, y a los 15 días seguía, y a los 15 días seguía, y entonces dijimos, ¿qué hacemos con todos estos estudiantes que tienen derecho a recibirse? ¿No? No podemos decir, no, no vas a la escuela a hacer tus prácticas, esperar el año que viene. Miren dónde estamos el año que viene. Es el año que viene. Y no sabemos dónde vamos a estar el otro año. Entonces, bueno, tratamos de instrumentar y vimos que de los objetivos del programa, el que no se cumplía justamente era establecer vínculos en la escuela, ¿no? La asistencia a la escuela. Pero después, en un sentido amplio, pensando en un sentido amplio de la práctica, hay ustedes, como estudiantes y como practicantes en esta materia, que es de una lógica de cursada diferente a otras materias, llevan adelante otras prácticas. Y esas otras prácticas, que decimos otras prácticas, y no la enseñanza en situación de enseñanza, ¿no? Porque no están en la escuela, también en la presencialidad son prácticas que componen la enseñanza, ¿sí? Y bueno, al poder pensar de esta forma, que no es, André, no es, sí, no no, que de es, hecho tampoco fue igual la cursada en el primer cuatrimestre, en el segundo, ni en este, que claro, también que lo pudimos. vamos cambiando, exactamente. Pero esta idea de prácticas no es que es nueva porque ocurrió la pandemia, no. Desde que el 2019 está el programa nuevo de prácticas, es este el sentido de la práctica. Si ustedes lo leen, dice eso, que la práctica no es la enseñanza in situ y punto, que hay otras prácticas que componen la práctica de la enseñanza. ¿Sí? Léanlo, hay una, bueno, no me acuerdo si es acá o en el otro, pero bueno, léanlo porque allí está creo que claramente expresado, ¿sí? Que de eso se trata la práctica, ¿sí? Y no por ahí del recurso didáctico que se utilice. Claro que, como dijimos hoy, cuanto más años
por ahí más soltura en tomar las decisiones, ¿sí? O más estratégicos. Bueno, preguntas. Yo solo una acotación. A esto que vos decías, de nosotros como docentes, qué vamos a hacer con nuestros estudiantes, si se reciben o no, transitando el año pasado y hablando con otros compañeros y compañeras, había surgido esto, que es sumamente interesante, a causa de lo que vos decís. No, empezamos las prácticas, o no sabíamos si anotarnos en las prácticas porque iban a ser virtuales. Por ahí, esto de preferir hacerla por este año, por ejemplo, así podemos vivenciarlas. Y como decís vos, estamos acá, y esto de práctica ampliada implica tener en cuenta todos los momentos que transitamos, sean prácticos, foro, lo que fuere, como parte de la práctica y no solo ir a la escuela como jardín. Pero que tal vez yo el año pasado, tal vez lo pensaba igual, ¿eh? Tengo que reconocerlo eso. Y a medida que fuimos transitando, vamos modificando nuestros pareceres y entendiendo que todo es momento de la práctica. Claro. Es como que está bueno también pensar eso. Mirá, Joaquín, con esto que vos estás diciendo, ¿no? De cambiar tu forma de pensar en un año, ¿no? O poder pensar diferente, y que tiene que ver con la divergencia del pensamiento, ¿no? De ese mismo modo, pero a otra escala, fueron cambiando los sistemas educativos, a partir de las necesidades sociales, ¿sí? Y se fue organizando la educación. Bueno, lo que pasó ahora en un año es lo que viene sucediendo desde siempre. Bueno, está buenísima, me encantó la charla porque realmente fue muy de mucho intercambio. Agradezco a todos los que están y a los que, a Martina, Eduardo, a Joaquina, a Francisco, a María Luciana, y no quiero olvidarme de nadie, por haber intervenido con tanta criticidad, ¿no? Y bueno, y aportado hasta sus experiencias personales también, María Luciana. Bueno, nos seguimos viendo en el foro, ¿sí? Metafóricamente nos seguimos viendo en el foro. Bueno, dejo acá porque tengo que empezar otra clase a las 10. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego, profe. Nos vemos, que sigan bien. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Nati, Lucía, corto y hago WhatsApp, llamada por WhatsApp. Dale. Dale.